Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy vamos a ver un tema que lleva por título Caminando hacia la paz. Parece imposible caminar hacia la paz, pero justamente este mensaje tiene ese objetivo de mostrarte y de demostrarte a través de la palabra de Dios que es posible caminar hacia la paz. Así que vamos caminando hacia la paz. Bien, no podemos hablar de paz si no incluimos la guerra, porque justamente son dos parámetros opuestos. Las guerras son aquellos conflictos sociales que ocurren entre personas. Pueden ser pueden ser entre dos personas, puede ser entre un grupo de personas, puede ser un país entre dos países, o puede ser mundial también una guerra. Y con el avance de la ciencia se han ido perfeccionando los métodos de agresión el uno contra el otro. Las agresiones pueden ocurrir verbales, pueden ser físicas, también pueden ser a través del uso de la fuerza o más sofisticado a través del uso bélico, como en estos tiempos estamos acostumbrados a escuchar que hay cada vez armas más sofisticadas, más expansivas y más destructivas. Y bueno, podríamos pensar por qué ocurren las guerras. ¿Nunca te preguntaste cuál es el objetivo, cuál es la razón por la cual haya guerra entre personas o, como bien te decía, entre multitudes o entre países? Y para eso tendríamos que preguntarle a la Biblia, ¿qué te parece? Ella la tiene clara. Dios tiene claro todos los temas humanos y ¿por qué no tendría en claro también el tema de la guerra? Vamos a preguntarle allí a Santiago. Hay un libro que se llama Santiago en la Biblia y habla de la razón de los conflictos. Dice allí Santiago, capítulo 4, versículo 1. Hace una pregunta, la misma que te haces vos y la misma que me hago yo. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Y él la responde con otra pregunta. Dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, que la guerra es un suceso que se gesta en el interior del ser humano. Allí en lo más profundo del ser empieza la guerra. Luego se exterioriza, pero el comienzo de la guerra está en el corazón del ser humano. Y justamente uno siempre está o deseando o está anhelando querer lo que otros tienen, o ser más poderoso que el otro, o ser mejor que el otro. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 2, habla de lo que pasa dentro del ser. Dice así: codiciáis y no tenéis. Dice: matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Habla de lo que acontece dentro del ser, a lo cual Dios lo llama como pecado, por ejemplo, la codicia, la avaricia y todas aquellas razones por las cuales vienen los pleitos. Pero ahí explica de dónde vienen las guerras. Pero una pregunta también que debiera hacernos nosotros, hacerse toda persona, es ¿cuándo comenzó la guerra? ¿Tenés idea de cuándo comenzaron las guerras? Bueno, la Biblia, por supuesto, nos enseña que la guerra empezó en el mismo comienzo de la raza humana. Allí cuando Dios crea al hombre, Dios crea a Adán y a Eva, fueron los primeros seres humanos que habitaron la tierra. Y ellos vivían en un lugar que se llamó el paraíso, y en ese paraíso ellos disfrutaban de cosas extraordinarias, como ser las plantaciones,
el clima, la convivencia, la comunión, tenían una relación excelente con Dios. Y bueno, pero un día el hombre se quiso independizar de Dios, no le gustaba tener que rendir cuentas a Dios. Y Dios le había dicho al hombre que podía apropiarse de todo lo que existía en ese paraíso. Podía comer del fruto de los árboles, podía andar de donde quisiera, podía beber de las aguas, bañarse, hacer todo lo que él quisiera. Pero Dios le dijo, pero aquí hay un árbol y de este árbol no debes tomar. Y bueno, el hombre tomó la decisión y dijo, no, ¿por qué tengo que obedecerle a Dios si yo puedo ser independiente? Si yo puedo tomar mis propias decisiones. Así que él dice, bueno, no le voy a hacer caso a Dios, voy a desoír su palabra y lo voy a desobedecer y voy a hacer la mía. Y entonces allí podemos leer qué es lo que acontece cuando el hombre quiere hacer la suya desobedeciendo la palabra de Dios y, es más, enfrentando a Dios. Así que allí comenzó el primer conflicto, fue entre Dios y el hombre. Y cuando ocurre esto, que el hombre desobedece a Dios, Dios lo primero que hace es quitarle esa comunión que tenían, esa relación íntima, hermosa, perfecta entre Dios y el hombre. Entonces allí se rompe esa comunión. Y allí en ese conflicto Dios lo retira de ese lugar hermoso en el cual lo había colocado y lo saca de ese lugar de protección, lugar de perfección, lugar de eternidad, y lo saca afuera y lo lleva a la tierra común, la que vos y yo conocemos, por supuesto con la degradación que ha ido sufriendo por consecuencia del maltrato que el hombre hace con todas las cosas que Dios ha creado. Y bueno, qué triste fue aquel día, cuando esa guerra inició y cuando el hombre salió perdiendo. Dice allí Génesis capítulo 3, versículo 23, una historia negra en la Biblia, triste. Dice Génesis 3:23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue formado. Dice, lo saca de ese lugar. Pero después la Biblia es más fuerte y es más intensa en la forma de sacarlo. No solo lo saca, sino que lo echa. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, todos sabemos que hay un paraíso, bueno, es este paraíso perdido, pero allí custodiando el reingreso o el regreso del hombre a ese lugar o el querer intentar llegar, Dios puso querubines. ¿Qué son los querubines? Son ángeles guardianes que custodian el acceso a ese lugar. Y nadie puede pasar porque ellos son poderosos. No existe nadie que pueda atravesar esa barrera de protección. Y entonces dice que el hombre es echado fuera y es colocado en la tierra a la cual fue creado. Y entonces dice que Dios puso esa protección para que el hombre no tomara del árbol de la vida. ¿Qué pasaba si el hombre, en condición de pecado, ahora entraba al paraíso y tomaba del árbol de la vida? Que el hombre viviría eternamente en pecado y eternamente separado de Dios sin la posibilidad de solucionar esta situación. Entonces, como una protección, Dios lo saca de ese huerto y pone ángeles guardianes para custodiar ese lugar, para que el hombre no pueda entrar al paraíso donde está el árbol de la vida, porque en esa condición de pecado viviría así por toda la eternidad y sería lo peor que le podía pasar al ser humano. Ahora, el hombre entonces pierde el paraíso, pierde la comunión con Dios y comienza a fructificarse, comienza a resurgir la raza. Y Adán y Eva tuvieron los dos primeros hijos. Uno fue Caín y el otro fue Abel. Y allí, como consecuencia de esto que había acontecido en el paraíso, la comunión cortada con Dios, eso repercutió
en los seres que fueron creciendo. Y allí tenemos dos hermanos, Caín y Abel, que ellos podían convivir juntos, tener las experiencias de crecer juntos, de amarse, de cuidarse. Pero ¿qué pasó? ¿Sabes una cosa? El primer homicidio en la raza humana fue entre hermanos. Fue el primer conflicto, una primera guerra entre dos personas. Las únicas dos personas que existían, los únicos dos hermanos, además de Adán y Eva, que eran los padres, eran los únicos dos que estaban allí. Y bueno, ellos tienen un conflicto y uno de ellos muere. Y se ocurre allí el primer homicidio y es entre dos hermanos. Qué triste, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Caín era el mayor, Abel era el segundo. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Lo invita a salir al campo. Dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué triste historia. El único hermano que tenía, al cual él debía cuidar, se levanta contra él y lo mata. Y bueno, la guerra comenzó a intensificarse, pero hay detalles que debemos entender que ocurren en estos tiempos y en todas las guerras, y es que Dios pide cuentas o pedirá cuenta de cada agresión física o verbal o bélica que provoque a otro la muerte, porque Dios es el creador y Él tiene la potestad de pedir o la autoridad de pedir cuentas, rendir cuenta a aquel que comete una agresión contra otro. Y así pasa en este caso, en este homicidio entre hermanos. Dice que Dios habla con Caín, Dios lo estaba viendo cuando lo estaba matando a Abel, y entonces cuando lo mata, a lo mejor lo enterró, lo escondió y pensó que nadie lo había visto. Eran dos nomás. Y bueno, dice Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, Dios habla con Caín, le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Dice, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y en realidad sí, él era el que lo debía cuidar, era el mayor, él lo debía conducir, guiar, debían tener una buena relación. Y él dice, ¿qué? Yo tengo que cuidar a mi hermano, y sí, tenés que cuidar a tu hermano. Y entonces Dios le va a decir que esa agresión que él hizo contra su hermano está clamando desde el mismo hacia el mismo cielo, y Dios lo está viendo y está escuchando ese clamor. Entonces en el versículo 10 dice Génesis 4:10, y él le dijo, es decir, Dios le dice a Caín con esta respuesta absurda que él da. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que por todas aquellas agresiones, sean entre dos personas, entre tres, entre 10, entre miles, entre países, entre naciones, bueno, se van a tener, cada agresor tendrá que dar cuenta por la muerte que ha provocado en el agredido. No importa si tenía o no tenía razón, tendrá que dar cuenta ante Dios, porque Dios es el creador. ¿Y qué pasó cuando los dos primeros hermanos tienen este conflicto y uno muere? Bueno, la tierra queda bajo maldición, bajo la maldición de la guerra. Dice Génesis capítulo 4, versículo 11. Dios le dice a Caín, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Allí este hombre está bajo maldición. Ya la tierra había sido maldecida cuando Adán pecó, pero ahora el hombre es maldecido. Entonces el hombre vive en una tierra que está bajo maldición y el hombre mismo está bajo la maldición de la guerra. Por lo tanto es imposible que no haya guerra. Por eso qué bueno es poder tener un mensaje que nos diga caminando hacia la paz, porque el hombre siempre caminó y caminará hacia la guerra y es imposible evitarlo. Por eso este mensaje, caminando hacia la paz. Hemos tenido nosotros, tal vez vos y yo, hemos escuchado, hemos sentido el tema de las guerras mundiales. Sabemos que hubo una primera guerra mundial
y también una Segunda Guerra Mundial. Nosotros éramos pequeños y escuchábamos de nuestro abuelo. Nosotros teníamos un abuelo que se llamó Francisco y él vino escapado de la guerra. Él era italiano, vino de Italia, escapado de la guerra, y venía con una herida en la pierna. Y bueno, logró llegar a la Argentina. Allí conoció a mi abuela y bueno, de allí nació mi papá y por eso pude nacer yo. Pero ya en nuestra piel está marcada por la guerra. Y bueno, así sucedieron y sucederán las guerras entre países, entre naciones, entre vecinos, entre hermanos, entre parientes, entre empleados y podemos decir en cualquier área, entre competidores, y es imposible evitar esta situación. Ahora, ¿cuál sería la solución para dejar de pelear? La solución para dejar la guerra. Y podemos pensar que Dios nos está haciendo reflexionar, te está haciendo reflexionar a vos y también a mí, que hay una forma de caminar hacia la paz. Y hay un libro que es el libro más antiguo de la Biblia, y es el libro de Job. Y nos dice cuál es la forma de volver o de recuperar ese camino de paz, cuál es la forma de encontrar la paz entre las personas. Y bueno, es justamente ir al punto donde el hombre halló la enemistad, que fue luchando contra Dios. Por eso dice Job capítulo 22, el libro más antiguo de la historia, ya nos estaba enseñando a caminar el camino de la paz. Dice Job 22, 21, vuelve ahora en amistad con él. Es decir, vuelve al principio, donde todo empezó. El problema es con Dios. Y el problema con Dios se manifiesta a través del problema entre nosotros, entre los hombres. Dice, vuelve ahora en amistad con él, dice Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con él. ¿Y qué pasará si yo me arreglo las cuentas con Dios? Dice, y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Es un proceso reverso. Quiere decir que hay que ir al punto donde empezó la guerra. Y si nosotros solucionamos ese punto o ese momento donde la guerra se inició, nosotros vamos a tener la solución y vamos a tener paz entre nosotros y Dios, y es justamente la esencia de este mensaje, caminando hacia la paz. Vuelve ahora en amistad con Él, dice, y tendrás paz. ¿Y qué te pasará si tienes paz? Dice, y por ello, por volverte en amistad con Dios, dice, por ello te vendrá bien. Y entonces podemos volver a tomar ese inicio. Dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerdas que te contaba? Cómo el hombre entró en conflicto con Dios, desobedeciendo su voz, desobedeciendo y despreciando su palabra. Dios habló y dijo esto no, y el hombre dijo esto sí. Cuando Dios dice no es no, y cuando Dios dice sí es sí. Ahora Dios dijo no, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, bueno, si Dios dijo no, yo voy a decir no también, porque es la palabra de Dios. Job dice, vuélvete ahora en amistad con él. Y el versículo 22 dice, toma ahora la ley de su boca, es decir, escucha su palabra, y pon sus palabras en tu corazón. Dios quiere que nosotros, para volvernos a Él, escuchemos su voz, que la atesoremos en nuestro corazón, que no la despreciemos, que no la desechemos, que no la menospreciemos. Vuélvete ahora en amistad con Él, dice, y tendrás paz y te vendrá bien. Dice, escucha su palabra. Escucha, dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Dios nos está llamando a ser sensibles a su palabra. Como el pecado entró en el mundo, porque el hombre desobedeció a Dios, ya el primer conflicto fue entre Dios y los hombres, entre Dios y el hombre se apartó de Dios y comenzaron las guerras. Ahora, ¿cómo podemos hacer en la experiencia que nosotros tenemos de cómo se manejan las guerras?
cuando hay supongamos, dos países en guerras. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta el resto del mundo? Y bueno, primero se pone del lado de uno o de otro. Dice, bueno, yo estoy de este lado. Entonces, ¿qué hace? Apoya a la persona que está en conflicto, enviándole armas, enviándole soldados, apoyándolo, animándolo. ¿Y qué es lo que está generando? Está generando en ese que es apoyado, de que tiene que pelear con más fuerza, con más empeño, y que tiene que agredir con más, con más armas más sofisticadas al enemigo. Y así pasa del otro lado. Entonces, en vez de que la guerra se nutra del aplauso, del impulso que le genera al resto de los que están alrededor, debiera ser al revés. En vez de ofrecer armas, en vez de ofrecer ayuda para pelear mejor contra el otro, en vez de aplaudirlo o ovacionarlo, debiéramos usar otro método. ¿Y cuál es el método? No es el método de apagar un fuego, no es echarle combustible, sino hay que apagarlo con algo que lo elimine. ¿Y cuál es la forma de que uno tuviera para poder caminar hacia la paz? Y bueno, deberíamos de usar, en vez de armas, o en vez de apoyar con nuestra fuerza a los que luchan, debiéramos usar las rodillas. Sí, las rodillas. La mejor manera de caminar hacia la paz es usando las rodillas. ¿Cómo se usan las rodillas? Bueno, hay un hombre que está registrado en la Biblia, que él entendía que su problema era la relación cortada con Dios, de que estaba en conflicto con Dios. Y un cierto día él se levanta y decide que iba a arreglar las cuentas con Dios y iba a solucionar su conflicto con Dios. Entonces lo que hace este hombre es agarra su mano, cierra el puño y en vez de enfrentar a Dios o golpear a Dios con el puño, aunque fuera posible, suponiendo que fuera posible, cierra el puño y en vez de golpear a Dios o golpear a otro, se comienza a golpear a sí mismo. Y con cada golpe que él hace sobre su ser, él está confesando de que por su culpa él está en conflicto con Dios y él ha pecado contra Dios. Entonces empieza a golpearse a sí mismo y a reconocer que ha pecado contra Dios. Y esa es la forma en que él comienza a caminar hacia la paz, porque esa es la manera. Y lo leemos allí, este acto de este hombre. Dice Lucas capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él entendió que esa era la manera de solucionar todos sus conflictos que tenía con todas las personas, si solucionaba su conflicto con Dios. Y entonces él reconoció que había un problema entre él y Dios. Y dijo, ¿cuál es el problema? El problema es mi pecado. ¿Y qué tengo que hacer con ese pecado? Dijo un día, lo voy a confesar, le voy a decir directamente, Dios, he pecado. Y dice, escúchame porque te voy a confesar mi pecado. Y eso es lo que Dios quiere de cada ser humano. Todos, cada ser humano necesita volver a Dios para dejar de combatir contra cualquiera, ya sea en una cancha, ya sea en el mercado, ya sea en el colectivo, ya sea entre hermanos, en una fiesta, cuántos asesinatos ha habido entre hermanos, hijos, padres, entre parientes, entre vecinos. Y bueno, todo eso se soluciona volviéndose a Dios, golpeándose el pecho, sensibilizándose con Dios, diciendo, sí, Dios tiene razón, mi problema es con Dios, no es con el vecino ni con el que está al lado, mi problema es con Dios. Y si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, estamos caminando hacia la paz. Y Dios dice en su palabra que hay una forma en la cual Él soluciona los conflictos. ¿Y de qué manera los soluciona? Dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. ¿Por qué dice Él es fiel y justo? Porque Dios empleó un método, una forma de arreglar los conflictos entre Dios y el hombre. ¿Cómo hizo? Envió a su Hijo al mundo, pero no lo envió para castigar al mundo, no lo envió para pelear contra el mundo, sino que Dios el Padre envió a su Hijo para recibir todo el castigo de esa agresión, de esa ofensa contra Dios. Y en vez de pelear contra los seres humanos, Jesucristo permitió que las personas lo lleven y lo crucifiquen y lo golpearan rudamente. Y también permitió que el Padre lo castigara. En vez de Él pelear contra el mundo, vino y dejó que toda la agresión por causa de nuestro pecado cayera sobre Él. Y Él no reaccionó. Él solamente abrió sus brazos en la cruz y dejó que todos le golpearan. La raza humana y también Dios, el Padre que lo castigó por causa de nuestros pecados. Y esa es la forma que Dios tiene para arreglar todos los conflictos, a través de esa muerte, a través de ese mensaje que Dios envió, enviando a su Hijo a morir en la cruz. ¿Y qué pasa entonces cuando uno confiesa sus pecados, como dice allí la Biblia? Como si fuera este publicano, le confiesa a Jesús nuestros pecados, sus pecados. Dice allí que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios está dispuesto a darte ese perdón. Cuando obtengas ese perdón, comenzará una nueva relación con Dios y una nueva relación entre los seres humanos. Dice allí Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de Él, es decir, de Jesucristo, de quien habla en los pasajes anteriores, dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Y escuchá lo que dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios dice, no solo reconciliarte entre Dios y el hombre, sino existe una reconciliación total. Entonces la persona que se siente reconciliada ya no desea más agredir a sus hermanos, porque Dios envió a su Hijo, quien nos reconcilia con el Padre, dice las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Cuando la persona recibe el perdón de Dios, comienza un camino hacia la paz. ¿Y por qué un camino? Porque todas las personas hemos ofendido primeramente a Dios. Pero ¿a cuántas más personas hemos ofendido y hemos estado en conflicto y estamos en conflicto? Bueno, cuando resolvemos el problema entre el cielo y la tierra, también se resuelven los problemas en la tierra. Y allí estamos caminando hacia la paz. Y tal vez sea un largo camino, pero el primer conflicto hay que resolverlo con Dios. El otro tal vez dure más tiempo, pero entre Dios y el hombre enseguida surge el perdón y surge el camino de la paz. Cuando uno confiesa a Jesucristo, lo recibe como Señor, como Salvador, y dice que la sangre de su cruz limpia nuestros pecados. Así que la relación entre Dios y yo se puede solucionar. Cuando eso se soluciona, el resto se comenzará a solucionar paso a paso. Qué hermosa propuesta que tiene Dios para nosotros, para que podamos caminar hacia la paz. Cuando nosotros vamos a Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres, ocurre una justificación. En vez de Dios hallarnos culpables, nos halla justos por haber ido a Jesucristo a pedirle perdón. Dice Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la sangre que Jesús derramó en la cruz es la que nos limpia de todo pecado y nos permite tener paz con Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nos ponemos en las sandalias de este hombre que un día decidió arreglar las cuentas con Dios. Cerró su puño y comenzó a golpearse y decía, Señor, he pecado, y confesaba su pecado. Y le dice, sé propicio a mí, perdóname, le está diciendo, perdóname. ¿Alguna vez le dijiste a Dios eso?
perdóname por mis pecados. Jesucristo está dispuesto a perdonarte porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y te va a limpiar con esa sangre que derramó en la cruz. Y allí en 1 Juan capítulo 1 versículo 7 vuelve a decir que la sangre de Jesucristo limpia el pecado. Cuando el pecado está limpio, la comunión con Dios es nuevamente restaurada y comienza un nuevo proceso de restauración en la comunión con los demás. Por eso dice así, 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros. Y escuchá, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez vuelve a decir que la sangre de la cruz, la sangre del Hijo de Dios, puede limpiarnos de todo pecado. Para tener una conclusión, es posible caminar hacia la paz. Pero no es buscar la paz entre los demás, es primero buscar la paz con Dios. El resto Dios hará posible que podamos alcanzar la paz entre los demás. Pero mi primer conflicto es con Dios. Todas las personas tienen un conflicto con Dios. Por eso ese conflicto entre Dios y el hombre se manifiesta y se exterioriza hacia los demás, hacia los que vemos y a los que nos rodean. Es una forma de descargar eso que hay adentro, un conflicto entre el hombre y Dios. Si ese conflicto se soluciona, entonces entre los demás habrá comunión. Y ya no existirá ese conflicto y esa agresión por una frenada brusca que me hacen, porque me roban el puesto en una cola en un supermercado, o porque alguien me empuja, o porque alguien en su ventanilla no me atiende como me gustó, como me gustara. Y ya no habrá conflictos entre hermanos, y menos entre naciones, como las tenemos cada día. El problema es entre yo y Dios. Es ahí donde hay que apuntar, porque es ahí donde empezó la guerra. Entonces, para caminar hacia la paz, primero tengo que caminar hacia Dios y el resto Dios se encargará de solucionarlo. Entonces, es importante que te pongas en las sandalias de este hombre. Cierra tu puño y no golpees al de al lado. Con ese puño golpéate a ti mismo y confiesa tus pecados a Jesucristo. Porque tú has ofendido a Dios, por eso estás en conflicto y no estás en paz con Dios. Golpéate ese pecho, sensibiliza ese corazón que tal vez ha sido de piedra, para que seas sensible a la voz de Dios. Y cuando confieses tu pecado a Jesucristo, cuando le pidas perdón por haberle ofendido, cuando reconozcas que Él murió en la cruz por ti, le pidas que con esa sangre te limpie el corazón de todo pecado y lo invites a entrar por la fe en tu corazón, allí ese corazón se habrá sensibilizado y entonces allí estará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando haya esa paz entre Dios y el hombre por haber ido al mediador, a Jesucristo, entonces habrá paz entre los hombres y esa paz se manifestará poderosamente y Dios te ayudará a que soluciones los problemas con los demás y Dios te dará una nueva forma de vida, pero necesitas caminar hacia la paz y dejar de luchar contra las personas, no, primeramente contra Dios, porque ahí está el problema. Tu lucha es contra Dios. Tú necesitas reconciliarte con Dios. A través de Jesús hay una posibilidad. Ve a Jesús inmediatamente. Cierra ese puño, golpéate el pecho, confiesa tu pecado y dile a Jesús que te perdone. Dile a Jesús que Él murió por ti, que fue castigado, fue agredido por tu causa. Y dile gracias porque moriste por mí en la cruz. Dile que con esa sangre te limpie el corazón de todo pecado y por la fe invítalo a que sea parte de tu vida. Y entonces allí será como el libro más viejo del mundo que dice, vuélvete a mí y hallarás la paz y todo te irá bien. Que el Señor te ayude a tomar decisiones sabias para que dejes de agredir y para que dejes de recibir las ofensas de los demás
y para que tu vida pueda cambiar y para que puedas ver las cosas de una manera diferente. Camina hacia la paz. El camino hacia la paz empieza en la cruz. Irás a la cruz, te encontrarás con Cristo, arreglarás las cuentas con Dios. Si haces eso, el resto será cosa de Dios. Que el Señor te ayude a tomar esta sabia decisión. Y por supuesto, nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.